Saludos tecnolitos, soy José Luis para Canvatoni.com y como podéis ver en pantalla, el tema de hoy es los presostatos. Un presostato es un sistema mecánico en el cual un fluido ejerce una presión sobre un pistón hasta que hace cambiar los estados de unos contactos. Estos contactos pueden ser simples o conmutados. Aquí tenéis el pistón, aquí tenéis el muelle y aquí están los contactos. Cuando sube la presión, este muelle se comprime, ya que el líquido entra por aquí, y lo que hace es, mediante este resorte, es hacer conmutar estos contactos. Una vez que la presión se va, el muelle empuja el émbolo hacia abajo y los contactos vuelven a su posición de reposo. Un tornillo, que es este que tenéis aquí, permite ajustar el rango de conmutación de los contactos al aplicar más fuerza sobre el pistón a través del muelle. Generalmente los presostatos suelen tener dos ajustes, este que tenéis aquí, que es el que se ajusta a la escala, y luego otro más, que es el del ajuste de la presión diferencial. De esta forma podemos ajustar el rango en el que queremos que los contactos cambien de su estado, y mediante la presión diferencial podemos también saber cuándo van a volver a su posición de reposo. Este que veis aquí es un presostato típico, donde ya es un poco más antiguo, ahora ya suelen traer aquí una ruedecita y tal, que lo veréis después porque os voy a enseñar uno. Pero básicamente el bloque sería similar a este. Tenemos un pistón, un muelle, el fluido que entra a través de la argolla que veis aquí. Aquí tendríamos una escala donde podríamos ver lo que hemos seleccionado de presión de activación. Con este tornillo ajustaríamos la presión de activación. En este la presión diferencial. Hay algunos modelos que tienen un test de contactos, que es el que veis aquí. Si presionáis este test, lo que haría es conmutar y verificaríamos que está funcionando bien los contactos. Y por el otro lado tendríamos la lámina que activa los contactos y aquí los contactos propiamente dichos. Tipos de presostato. Básicamente tenemos dos tipos, el presostato de presión diferencial y el presostato de alta y de baja. El presostato de presión diferencial funciona según un rango de presiones alta-baja, normalmente ajustable, que hace abrir o cerrar un circuito eléctrico que forma parte del circuito de mando de un elemento de accionamiento eléctrico, comúnmente motores. Es este que estáis viendo aquí a la derecha. Como podéis observar, tiene entrada para dos fluidos por dos diferentes sitios y lo que hace es estar verificando la presión de un lado y de otra. Según lo tengamos seteados, activará o desactivará unos contactos. Y luego tenemos también el presostato de alta o de baja, que son los presostatos más comunes, y funciona cuando se sobrepasa la presión que tenemos seteada o cuando cae por debajo de los valores seteados. Uno sería presostato de alta y otro presostato de baja. Generalmente los presostatos suelen tener contactos conmutados para poder utilizarse como presostato de alta o de baja, ya que si utilizamos el nuevamente abierto o el nuevamente cerrado, podemos trabajar el presostato de las dos formas. Los formatos en los que se presentan los presostatos son muchísimos. Tenemos, por ejemplo, el presostato clásico, que es el que veis aquí o aquí. Tenemos también presostatos en forma de sensor, que se ajustaría con este tornillo que veis aquí. Tenemos los presostatos clásicos que se suelen utilizar en los compresores. Todos habéis visto un pequeño compresor que venden en cualquier tipo de tienda de bricolaje, que llevan un presostato similar a este. Y luego ya presostatos diferenciales más complicados o presostatos ya de uso más industrial, como este que tenéis aquí con un conector para cambiar de forma rápida el presostato. Los usos que se le pueden dar a este tipo de presostatos son muy variados. Por ejemplo, podemos utilizar un presostato en nuestro automóvil para comprobar que la presión de aceite es correcta. También podemos utilizar un presostato para nuestro pequeño compresor de bricolaje, como acabo de decir hace nada. Podemos utilizar presostatos para el control de presiones en refrigerantes, aires acondicionados y cualquier tipo de maquinaria que necesite un control de la presión que estamos teniendo.
Los presostatos en general no tienen la capacidad para encender directamente el equipo al que están controlando y se suelen ayudar de bien de relés o de contactores para hacer esta función. No obstante, en refrigeración es bastante común observar presostatos que comandan directamente compresores monofásicos sin pasar la potencia a un relé o a un contactor, que es el caso que os comentaba yo antes de los pequeños compresores de bricolaje. Y, como os acabo de indicar ahora, aunque hay casos en que el presostato se puede utilizar directamente para comandar un motor monofásico, esto no suele ser muy habitual y se suele utilizar para ahorrar costes. Lo ideal siempre es que el termostato active o desactive un relé o un contactor. De esa forma garantizaremos que el presostato va a tener un uso más prolongado en el tiempo. Y ya sin más pasamos a ver cómo es físicamente un presostato típico. Bueno, y aquí tenéis un sensor de presión y os voy a explicar más o menos sus características, cómo identificar dichas características, cómo interpretarlas, cómo instalarlo y cómo se configura para su funcionamiento. Lo primero que tenemos que hacer es, si os fijáis, aquí estáis viendo las características, dice que es un sensor de presión de rango de 0.2 a 6 bares, que la presión diferencial se puede ajustar de 0.25 a 1,2 bares y que los contactos, que son 3, pueden con 8 amperios cada uno, es capaz de trabajar hasta con 8 amperios y es del tipo SPDT. El modelo que lo podéis ver aquí es el RT200 y es de la marca Danfoss. Aquí podéis ver el sensor de presión. Por la parte externa lo que se puede ver es la rosca, que es una rosca de 1/4 de pulgada. Aquí podemos observar la entrada de los cables que irían a los contactos para darnos la señal de normalmente abierto, normalmente cerrado. Y este es el mando de ajuste de la presión. Si os fijáis bien, aquí podéis ver la escala, que tenemos varios rangos. Nos está dando la presión en bares, nos está dando la presión en PSI, o sea, nos dice la presión en varios formatos. Y si os fijáis bien, en la parte de abajo tenemos la presión diferencial, que nos dice, por ejemplo, en bares, que puede ajustar de 0.25 a 1,2. Entonces, si volvéis a prestar atención aquí, lo voy a intentar acercar lo más posible, la rayita ahora está ajustado en un bar. Si nosotros giramos esta rueda, la vamos ajustando hacia donde queramos. Ahora, por ejemplo, está ajustada en 2 bares. Bien, pero vamos a abrir la tapa para que veáis mejor el funcionamiento de este dispositivo. Vale. Ahora, en una visión más directa podéis observar la rueda de la presión diferencial, que la ajustaríamos aquí, la escala, y aquí tenéis los contactos, que sería un común, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Esta pestaña se quita y ya podríamos enmornar aquí el común, el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Fijaros la chapita que va aquí, que es la que hace conmutar los contactos. Cuando sube la presión, la chapita va hacia arriba y cuando baja va hacia abajo, haciendo conmutar los contactos y dándonos la señal por el normalmente abierto y el normalmente cerrado. Vale, la presión diferencial, aunque seguramente ahí no lo podéis ver bien, lleva una ruedecita marcada de 1 a 10. Eso no quiere decir que sea 1 a 10 bares, es 1 a 10 con respecto a una tabla que te viene en las instrucciones del dispositivo. En este caso había dicho que el
que el 1 sería 0,25 y el 10 sería 1,2 bares. 1,2 bares con respecto a qué? Con respecto a la señal que tú marcas aquí. Entonces, vamos por partes. Primero, ¿cómo instalaríamos este dispositivo? Este dispositivo se engancharía directamente en el fluido que queramos medir. Si nosotros en el circuito solemos tener diferencias de presión grande, el fabricante recomienda hacer una especie de serpentín con 4 o 5 vueltas para intentar mitigar los golpes de presión. Y por lo demás se montaría directamente en la tubería del líquido a medir y no tendría más problema. Luego tenemos dos ajustes. Tenemos el ajuste en el que regularíamos esta tabla y el ajuste de la presión diferencial. ¿Cómo se miden estas dos? La presión diferencial hay que sumarla a la presión que pongamos en esa tabla. Vamos a poner un ejemplo. Queremos una bomba que funcione cuando la presión sea inferior a 4 kilos y que deje de funcionar cuando la presión sea de 5. Si es así, lo que tenemos que hacer es setear como la presión diferencial. Si miramos la tabla, nos dice que para 1 kilo tenemos que setear a 9 la presión diferencial. Entonces setearíamos la presión diferencial a 9. Repito que la presión diferencial que marcamos aquí no es directa, marca de 1 a 10, pero no quiere decir que sean 10 bares. Es con respecto a una tabla, y esa tabla dice que la tenéis aquí. Esa tabla que la tenéis en las instrucciones os dice que para 1 sería 0,25 y para 10 sería 1,2. Entonces el 9 sería 1 kilo aproximadamente. Y en este setearíamos 4. Vale, ya tenemos aquí 4 y aquí tenemos puesto a 9, que significaría 1 kilo. Bien, entonces ¿cómo funcionaría el circuito? Como tenemos seteado ahora este presostato, si la presión es inferior a 4 kilos y embornamos el contacto NC, estaría funcionando la bomba. ¿Hasta cuándo? Hasta que la bomba sobrepasara los 4 kilos que te hemos marcado más la presión diferencial, es decir, 4 kilos que tenemos aquí más 1 que hemos seteado aquí, 5 kilos. Si la presión sube de 5 kilos, estos contactos conmutaría, apagaría la bomba. ¿Cuándo volvería a funcionar la bomba? Cuando la presión baje de la presión que tenemos aquí seteada. Como tenemos 4 kilos, cuando la presión baje de 4 kilos, el contacto volvería a cambiar y volveríamos a tener el contacto NC funcionando, con lo cual nos volvería a encender la bomba. Y es así de simple, no tiene nada más. Recordad siempre que hay que ajustar dos valores. El valor que tenemos la escala frontal, que es esta, y el valor diferencial, que se le suma a el valor que tenemos seteado en esta escala y que crea una esteresis. Es decir, conmutaría los contactos cuando sumemos lo que tenemos marcado en esta escala más lo de la escala diferencial. Y volvería a conmutar otra vez a la posición de reposo cuando bajara la presión de la escala que tenemos aquí marcada. Y como os podéis imaginar, este sistema se puede utilizar para tanques de agua, se puede utilizar para verificar que tenemos entrada de agua en la instalación, para controlar presiones de aceite, se puede utilizar para muchísimas cosas. Espero que os haya quedado claro el funcionamiento de ese pesostato. Si creéis que lo merezco, me gustaría que me dierais un like para que la comunidad siga creciendo y cada vez seamos más. Y un saludo, tecnoadictos, y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.